Hola, soy Elena Hernández y voy a estar hablando sobre los diferentes temas que aprendimos en esta clase. Voy a empezar con la lectoescritura. Como ya sabemos y como aprendimos, los niños pasan por 3 etapas cuando están adquiriendo el lenguaje, la capacidad de leer también. La capacidad al igual de interpretar textos escritos, silábicas y alfabéticos, ambos, y cómo leen las palabras para comprender los textos escritos, que vienen siendo también en esa parte cualitativo y cuantitativo. Cualitativo se refiere al contenido fonético de la palabra y cuantitativo se refiere a la cantidad de letras que forman la palabra. Durante la etapa prisilábica de la lectura de los niños, no dominan ningún tipo de estos dos aspectos todavía porque apenas están empezando, pero en el momento que consiguen poderlos, como quien dice, pues ya comprender más sobre eso, sobre estos aspectos, se adquieren también la etapa alfabética, que es cuando ya empiezan a aprender las letras, aprender al igual los sonidos, que es súper importante cuando los niños están empezando a leer. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de la lectoescritura. Aquí agregué una imagen con los componentes de la escritura, que son conciencia fonémica, fonética, fluidez, vocabulario y comprensión de texto. La conciencia fonémica es una conciencia y la capacidad de manipular los sonidos, que es como cuando ya estás aprendiendo a hacer los blend y todo eso, que es súper importante, al igual cuando los estudiantes aprenden a leer. La fonética, que es el estudio y uso de correspondencias de sonido, que es, como dije anteriormente, el uso de los sonidos con las palabras. La fluidez, la lectura de texto con suficiente velocidad, que se vea que el estudiante no solo comprende, sino también sabe leer, que es muy importante. El vocabulario, que es el cuerpo de las palabras y sus significados, que es también muy importante que los estudiantes sepan lo que están escribiendo y lo que están leyendo, que es parte de la comprensión. Ahora, final, pero no menos, comprensión de texto, que es algo vital, porque si los estudiantes no comprenden lo que leen, entonces pues no sirve nada que estén leyendo. Es súper importante y es una de las partes más importantes de la lectoescritura, que es en lo que también que se viene formando no solo la lectura, sino la forma en que escriben, y ya como conforme van pasando las etapas de, como quien dice, lectura en sí. Ahora vamos a hablar sobre la biliteracidad y qué es y cómo puede uno como maestro, futuro maestro, facilitar el desarrollo en los estudiantes. La biliteracidad es el término que define la capacidad de las personas bilingües de usar todo el repertorio lingüístico para comprender y producir textos usando dos lenguajes. Entonces, significa usar los dos lenguajes, aprendiendo a leer, a escribir y todo eso, que es súper importante como una maestra bilingüe, porque el desarrollo de esta habilidad es un entorno educativo, es un proceso continuo, flexible y dinámico, a través del cual los estudiantes bilingües usan los dos lenguajes de forma independiente para comunicar ideas y construir significados, usando múltiples formas de representar, como escribir, leer y todo eso, que es súper importante. Aquí agregué una visual donde se puede ver la biliteracia y todos los componentes que están adentro de la biliteracia, que viene siendo vocabulario y literacia disciplinar, que al igual en una aula bilingüe nunca puede faltar el aprendizaje de estos conceptos, que es súper importante. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de la biliteracia con los alumnos emergentes bilingües. Yo pienso, y en mi opinión, es de que los puedes evaluar de diferentes formas, haciendo actividades, o al igual haciendo los assessments individuales, para que veas dónde está ubicado el estudiante en el nivel de biliteracidad, y así, porque pues sí, hay muchos estudiantes que aprenden español en casa y no saben inglés. Entonces, como cada estudiante tiene diferentes necesidades, lo cual es muy importante como maestra poder fijarse y tener en cuenta que no puedes enseñarle algo igual a cada estudiante o querer darle las mismas estrategias, porque no todos los estudiantes van a estar al mismo nivel, lo cual es importante también tener en cuenta como maestra. Ahora vamos a hablar sobre la decodificación. En caso de que un estudiante muestre dificultad con la decodificación, uno como maestra puede buscar opciones de assessments,
proveer más, ¿cómo se dice?, materiales para que ellos puedan entender mejor, porque sí sé, aquí mostré una imagen de cómo puede, o sea, de cómo se puede, nomás a darles de que decodifiquen las palabras. Yo pienso que tiene que estar cortado en partes en sí, para que no nomás sea como que dije, ay, para que decodifiques. No, tiene que ver como que primero aprendan el alfabeto. Por eso, como anteriormente mencioné, es importante todo eso de aprender las letter sound relationships, ya que eso te conlleva a la decodificación. Ahora, que es importante incluir en una planeación de lección de biliteracidad, en lecciones para biliteracidad es importante tener un objetivo claro, igual que agregar las actividades que van a ser enseñadas y que se basen al igual que en el objetivo, y que sean claras al igual es importante incluir los cross language strategies, que vienen siendo así como las estrategias que se van a usar al cruzar los lenguajes, o sea, usando ambos resources de lectura en sí, para, como quien dice, ahí es cuando se juntan los lenguajes y cuando se practica, los estudiantes practican y entienden mejor el cómo ser bilingüe. Ahora vamos a hablar sobre el SLAR y LAR-TICs, y para qué sirven. Los SLAR y LAR-TICs sirven como guía para los maestros para guiarse con la instrucción en los diferentes lenguajes, ya que aunque sean las mismas TICs, puede variar la enseñanza de estos diferentes porque son diferentes lenguajes. Estos documentos sí muestran ciertas diferencias en las expectativas del conocimiento de los estudiantes, en la forma de que pueden ser el mismo TICs, pero pueden mostrar, ¿cómo se dice? O sea, they ask for different things, o sea, preguntan por diferentes cosas. No es la misma, o sea, es la misma TICs, pero puede variar la forma de enseñanza al estudiante y lo que deben de aprender con el objetivo. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre la oralidad y el lenguaje oral. Aquí incluí esta visual sobre la oralidad, que usa sonidos, ocupa un tiempo, es espontánea. La oralidad es cuando, como ahorita que yo estoy hablando, es espontánea, o sea, yo no lo escribí, o sea, es lo que sale de mi boca. Y el lenguaje oral es más, la lengua escrita y la oral forman parte de un conjunto donde la escrita se considera una vía de transmisión secundaria construida, o sea, en sí, de que la escrita es construida, es pensada antes, y la oralidad pues uno habla, así como ahorita yo lo estoy haciendo. Y aquí incluí esta visual que dice oralidad y los componentes de ella. Ahora vamos a hablar sobre el dictado, uno de mis topics favoritos de esta clase. La práctica del dictado es uno de los ejercicios escolares más utilizados para enseñar, evaluar y aprender el adecuado uso de las grafemas, la tildación, el empleo de mayúsculas y minúsculas, entre otros aspectos, y al igual poder escribir bien las palabras, tener buen grammar, que es muy importante porque es como van escribiendo los estudiantes. Aquí probé una visual donde se habla de: escucha la palabra oración, escribe lo que escuchas y revisa tu trabajo, que es parte del dictado, de lo que se emplea fundamentalmente para el aprendizaje y evaluación de la ortografía, que es súper importante, al igual como sea bilingüe, ¿no? Es muy importante en una clase. Las conexiones interlingüísticas significa crear una conexión entre los dos idiomas. Esto se puede dar por la transferencia del lenguaje, crear relaciones y entender la relevancia cultural. ¿Qué es importante de este concepto dentro de la enseñanza? Es muy importante porque esto es parte de una lesson plan de biliteracidad, que es muy importante. Tienen que incluir las estrategias usadas para juntar estos dos lenguajes y cómo van a ser como compare and contrast en sí, que es pues algo muy importante porque es parte de un lesson plan de biliteracidad que es usado en las aulas bilingües. Ahora vamos a hablar sobre la metalingüística y cuál es el propósito dentro de la enseñanza de la biliteracidad. La metalingüística es una de las funciones del lenguaje. Se refiere principalmente a la posibilidad de hablar o razonar acerca del propio lenguaje, del código común que utilizamos para comunicarnos, controlarlo y adoptarlo también para poder interactuar con nuestro entorno. O sea, que es sobre nuestro lenguaje y el cómo lo utilizamos dentro de, pues ya sea de donde nosotros lo utilicemos, de clase o así, que viene siendo pues sí, decodificar nuestro propio lenguaje en sí. Pensar más sobre nuestro lenguaje. Sí, donde nos quedamos del metalenguaje. El metalenguaje también,
cuando usas un lenguaje para hablar de otro lenguaje por sí, o sea, por ejemplo, si yo estoy usando el español para hablar sobre el inglés o viceversa, es que es igual. Entonces, es cuando eso es un ejemplo de metalenguaje. Lo uses donde lo uses, mientras hables lo uses en un lenguaje en específico para hablar del otro lenguaje. En sí, como ahorita español e inglés. Que es usado mucho en una aula bilingüe, que son los lenguajes más comunes, más bilingües así, pues aquí más en nuestra región, yo pienso. Y pues sí, sería todo en mi presentación. Muchas gracias. Y esta es mi presentación, mi video sobre el final de este course. Gracias.